Buenos días, nosotros somos el subgrupo número 6 y nos corresponde por tema el cierre y deliberación en vista pública. El artículo 391 habla de la discusión final y el cierre del debate, el cual reza de la siguiente manera. Artículo 391. Terminada la recepción de las pruebas, el juez que preside concederá sucesivamente la palabra al fiscal, al querellante, al defensor, al actor y al responsable civil subsidiario, para que en ese orden expresen sus conclusiones finales. No se leerán memoriales sin perjuicio de la lectura parcial de notas. Si intervienen dos o más fiscales defensores o abogados directores, todos podrán hablar distribuyendo sus tareas para evitar repeticiones o dilaciones. Todas las partes podrán replicar, pero corresponderá al defensor la última intervención. La réplica se limitará a la refutación de los argumentos adversos que antes no hayan sido discutidos. El juez que preside impedirá cualquier divagación, repetición o interrupción. En caso de manifiesto abuso de la palabra, llamará la atención al orador, y si éste persiste puede limitar prudencialmente el tiempo del alegato, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos en examen, la prueba recibida y las cuestiones a resolver. Al finalizar el alegato, el orador expresará sus conclusiones de un modo concreto. Por último, si está presente la víctima, se le concederá la palabra. Finalmente, el juez preguntará al imputado si tiene algo más que manifestar e inmediatamente después declarará cerrado el debate. Esta disposición regula las condiciones de presentación de los alegatos finales por parte de las partes técnicas, y considerando que en ella se analizará la totalidad de la prueba producida, estableciendo los nexos entre los elementos probatorios introducidos, y justificará la norma aplicable al caso concreto. El alegato final o conclusiones finales pueden ser definidas como la argumentación realizada por los abogados postulantes mediante el cual analizan la prueba, determinan los hechos probados y adecua los hechos al derecho sustantivo y presenta su petición judicial de forma concreta. El inciso primero establece el orden de las intervenciones y sobre la base nuevamente en el principio acusatorio. Determina que la primera intervención será de los acusadores y luego de la defensa técnica, y en caso de haber promovido la acción civil se iniciará el actor y luego el demandado. Para ello, el abogado que presenta sus conclusiones de total del marco probatorio debe tener presente los aspectos siguientes. El alegato final es explicación de todo el marco probatorio de acuerdo a la teoría del caso. Solo debe argumentar sobre el valor probatorio de cada medio de prueba utilizando de tal suerte que argumente sobre los elementos que se detallen. Los elementos que comprobarán la teoría, cómo lo comprobaron, contestar cualquier duda que presentó la defensa durante el juicio en el caso de los acusadores. Deben señalar los aspectos que no se acreditaron la hipótesis acusatoria en caso de la defensa, determinar los hechos probatorios y deben de hacer peticiones concretas respecto de las pretensiones presentadas por él y su contraparte. Para analizar la prueba, los abogados deben de considerar los parámetros técnicos para el otorgamiento de una credibilidad o confianza en el órgano de la prueba, es decir, la credibilidad del testimonio consistente en una verificación de una información proporcionada. Además de eso, una coherencia en el resto de los elementos probatorios incorporados, por lo que debemos de considerar la personalidad del declarante, la forma de responder a las preguntas, los procesos de memorización, la sanidad de los sentidos, de quien percibió el hecho, la naturaleza del objeto percibido y los principios técnicos sobre la percepción y memoria que varían de acuerdo a la edad, condición del declarante y del hecho delictivo. Además de eso, en la prueba pericial se deben de considerar algunas variantes tales como la idoneidad técnico-científica del perito, claridad y exactitud de las respuestas, comportamiento al responder, el grado de aceptación en los principios científicos, técnicos o artísticos en que se apoya la opinión emitida y los grados de certeza obtenidos por los instrumentos utilizados. Además de ello, en cuanto a los documentos y los objetos, el argumento que se tiene es respecto de ellos de que se demuestra que los mismos no han sido alterados o vulnerados en su contenido o forma, considerando el caso de los documentos públicos del artículo 334 del Código Procesal Civil y Mercantil. Además de ello, en las consideraciones metodológicas se debe de tener en claridad que no leerse el alegato final es posible utilizar las guías, conocimiento y analización de la jurisprudencia o doctrina relacionada al caso, tanto nacional como de derecho comparado.
Yo les hablaré del artículo 392 del Código Procesal Penal que habla de la deliberación, que la deliberación es una etapa dentro del proceso penal en el cual se analizan los elementos probatorios presentados durante el juicio y es donde constituye un momento relevante en el que el juez tomará una decisión sobre el caso sometido a su conocimiento. Cuando el caso sometido a juicio es de competencia de un tribunal colegiado, la deliberación se representa a través de una imagen o los tres jueces reunidos en un debate sobre la prueba. De hecho, es lógico que los jueces que lo integran, pese a que han inmediato la misma prueba, tengan una percepción o racionalización diferente de la misma. Este obliga a que cada uno de los jueces exprese su decisión de manera pormenorizada, concretando las razones de su posicionamiento. De ahí que el juez de sentencia debe tener una permanente preparación que le permita resolver los casos responsablemente y no adherirse al voto de uno de los jueces por simple comodidad. Se dice que en la deliberación la mayoría de los juicios sometidos a conocimiento de un tribunal colegiado son resueltos con facilidad, ya que los jueces coinciden con la apreciación de las pruebas y en la aplicación de las normas jurídicas. Esto sucede en las medidas de que existen precedentes que deben de observarse y en la experiencia del trabajo ya realizado por estos. Asimismo, la deliberación es dinámica y en ella se discuten aspectos jurídicos y fácticos para facilitar la concentración y evitar la distracción debe hacerse de manera secreta. Ahora bien, esta sesión secreta en la que se produce la decisión que garantiza que los jueces no serán objeto de ningún tipo de influencias indebidas, no deben de tener ningún contacto con las partes en litigio, ni con otras personas que puedan dar lugar a que esta decisión pueda ser afectada o tildada de ser parcial. Y por eso es correspondencia del juez de que dicha decisión deba de ser siempre imparcial. El momento de deliberar. El secretario podrá estar presente durante la deliberación. No debemos confundir que su presencia sustituye al tribunal colegiado. La decisión es del juez. Este debe estar atento durante el juicio a todo lo que está inmediando. Los jueces deberán pasar de inmediato a deliberar porque el contacto directo entre las partes y los diferentes medios de prueba es reciente y esto facilita la decisión. El tribunal puede y debe analizar con responsabilidad cada caso sometido a su conocimiento, lo que no obsta a que se tomen con agilidad muchas decisiones y que el proceso deliberativo sea corto. Los sujetos y partes procesales merecen un fallo que involucre todos los aspectos esenciales de la decisión. Solamente se justifica, difiere o suspende la deliberación cuando uno de los jueces se enferme gravemente o exista otra razón de fuerza mayor de notoria gravedad. Cuando nos referimos a una enfermedad grave, hablamos de una alteración perjudicial al estado de salud, que puede ser provocada por diversos factores que no es posible enumerar. Pero debe resaltarse que no es cualquier enfermedad leve, sino que debe ser incapacitante y verse en cada caso en concreto. La fuerza mayor de notoria gravedad no puede ser evitada por el juez. Son imprevistos que no es posible resistir al igual que en el caso fortuito. Pero este proviene del hombre y no de la naturaleza. Será un caso de fuerza mayor de notoria gravedad un terremoto, un maremoto, que no permita continuar las labores cotidianas de la justicia.